varias semanas sobre lo que Dios querría que compartiera con ustedes esta mañana. I kept coming back to something that I've spoken on a lot over the years. Y seguía viniendo a mi corazón algo de lo que he enseñado durante muchos años. And that is family. Y ese tema es la familia. Many years ago, God gave me a real heart to build strong families in His house. Hace muchos años el Señor me llamó, me puso en mi corazón un sentir de edificar familias fuertes en el reino. And over the years, I've had the opportunity to speak in many parts of the world about family. Y al paso de los años he tenido varias oportunidades de hablar en muchas partes del mundo acerca de la familia. About God's heart for family. Acerca del corazón que Dios tiene por las familias. So as I was praying about coming here today, Y mientras yo oraba cuando veníamos hacia acá, I wanted to preach something a little more, I don't know, exciting, powerful. la verdad es que yo hubiera querido poder predicarles algo poderoso, emocionante. You know, when you're a guest speaker, you want to come and you want to leave something powerful. Porque cuando tenemos predicador invitado, a todos nos encanta en nuestra iglesia que el mensaje sea poderoso, que salgas de aquí emocionado. You want to see the people get up and shout. Y quieres ver que la gente se pare y que grite, ¡sí, Señor! But I knew what I was hearing from God. Pero yo entendí lo que estaba escuchando de parte de Dios. And having strong families in a church Porque tener familias fuertes en una iglesia, is pretty powerful. eso sí es poderoso. It might not be super exciting for you to hear me preach about, Quizás no salgan de aquí emocionados y brincando después de escucharme predicar. but it is powerful for this house. Pero creo que esto va a ser algo muy poderoso para su casa. So let's begin by just reading one passage of scripture that you're probably familiar with. Y vamos a empezar el mensaje de hoy leyendo un pasaje que seguramente todos conocemos. We're going to read out of Habakkuk, the 2nd chapter, verses 1 through 3. Vamos a leer el segundo capítulo de Habacuc, versos 1 al 3. Habacuc 2, 1 al 3. Let's go ahead and read that. Lo vamos a leer juntos, ya está en su pantalla también. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. How many of you are familiar with this passage of scripture? ¿Cuántos ya conocían este pasaje? Levante su mano. Yeah. We've heard it a lot in church. Este pasaje es muy común que lo escuchemos en la iglesia. So this morning what I would like to do is take a look at this passage of scripture and apply it to family. Así que lo que vamos a hacer esta mañana es tomar este pasaje y aplicar su enseñanza a las familias. Now when I say family, of course, I'm talking about your individual families. Cuando estoy hablando de familia, me refiero a tu familia nuclear, a tu familia individual. But scripture also refers to the church as a family. Pero este pasaje y la Biblia en general se refiere a las familias y a la familia de Dios. So these principles that we're going to talk about this morning apply to your individual family and to this church family. Así que los principios de los que hablaremos esta mañana le aplican a tu familia, a tu casa y también a toda la iglesia como una familia. So let's start with the first verse of Habakkuk 2. Así que empecemos con el versículo 1 de Habacuc 2. It says, I will stand my watch. Dice, sobre mi guarda estaré. I will stand in the place that God has positioned me to oversee. Estaré firme en el lugar que Dios me puso para supervisar. Stand in the position and the place that God has positioned me to guard over. Estar firme en ese lugar que Dios me pidió cuidar para cuidar de lo que puedo ver. And here's where it gets a little unique. Y aquí está algo muy particular. Because while I'm standing in the position God has placed me in, Porque cuando yo estoy de pie, firme en ese lugar en el que Dios me colocó, He says I'm supposed to watch, Él dice que yo debo de ver, cuidar,
to see que debo de ver what he will say, aquello que Él va a hablar. not to watch and see what he will hear, No pararse y cuidar aquello que voy a escuchar, but what he will say. sino lo que Dios va a hablar. When we're watching for something with our eyes, Cuando tú observas algo que ves con tus ojos, we're not usually using our ears. normalmente te olvidas de usar tus oídos. When someone is speaking to us or saying something to us, Y entonces cuando alguien viene y empieza a hablarte, that's when we're using our ears. ahí es donde empiezas a usar tus oídos. So in this very first verse, Así que en este versículo, he's saying to us, I don't only want you to hear what I'm saying, nos dice, quiero que escuches lo que yo tengo que decir, I want you to be able to see what I'm saying. pero quiero que además veas lo que yo estoy hablando. And then it goes on to the parts of this passage that we are most familiar with. Y luego en el versículo 2 está esta parte que es muy conocida por todos nosotros. He says, write the vision. Y lo que dice es, escribe la visión. Write it in such a way that it's very clear and very plain. Escríbela de forma tal que sea demasiado clara para el que la lea. So whoever picks it up and reads it Para que cualquiera que la tome y la lea, knows how to run with it, sepa cómo correr con ella. knows what to do with it. Que sepa qué hacer. Many years ago, Hace muchos años ya, when our children were very young, cuando nuestros hijos eran muy pequeños. both of our children are adults and in their 30s. Ahora mis hijos ya tienen más de 30 años, los dos. This would have been when they were like 3 and 6 years old. Y quizás esto que te voy a platicar pasó cuando ellos tenían de 3 a 6 años de edad más o menos. We had a lot of things that were happening in our family and in our lives that time. En ese tiempo había muchas cosas que estaban sucediendo en nuestra familia. The biggest part of it is we were planting a church. Y lo más grande de todo eso que pasaba es que estábamos plantando una iglesia nueva. And planting a church takes a lot of energy. Y plantar una iglesia, hermanos, requiere mucho esfuerzo, Takes a lot of time. mucho tiempo. And one day I was home and I was praying for my family. Y un día estaba en mi casa, estaba orando por mi familia. And I was asking God to help us to put guard over our children. Y yo le pedía, Señor, permítenos guardar, poner una guarda sobre nuestros hijos. Because the ministry can put a lot of demand on a family. Porque estar en el ministerio, hermanos, hace que haya muchas exigencias sobre la familia. And as our children grew up in the church that we were pastoring, Nuestros hijos crecieron en la iglesia que nosotros pastoreamos. we wanted to make sure that they loved God, loved the church, and loved us. Y mientras estuvimos en ese tiempo, nosotros nos queríamos asegurar de 3 cosas: que amaran a Dios, que amaran la iglesia, pero que también nos amaran a nosotros. We wanted to make sure that as they grew up in the church, that they didn't see the church as some kind of a detriment in their life. Nosotros queríamos asegurarnos de que mientras ellos crecían y vivían dentro de la vida de la iglesia, que no sintieran que la iglesia les estaba robando algo de su vida. And all parents in here know that life has a way of putting demands on you. Y todos los que somos papás en este lugar podremos entender que la vida nos exige demasiado a las familias. And family has a way of putting demands on you. Y la propia familia pone muchas exigencias sobre nosotros como personas individuales. And that particular day, while I was praying Y este día en particular, mientras yo hacía mi oración, and asking the Lord to help us to guard and to govern both our church and our family well, yo le decía, Señor, permítenos y ayúdanos a gobernar correctamente nuestra iglesia, pero también nuestra familia. I heard this passage of scripture in my spirit. Pude escuchar este pasaje en mi espíritu. Write the vision,
make it plain. Me dijo, escribe la visión y declárala con claridad. I heard the Holy Spirit repeat it to me again. Write the vision, make it plain. Y me dijo el Espíritu Santo, escribe la visión y haz un plan. And I realized that we needed to write a vision for our family. Y entonces entendí que necesitábamos escribir una visión como familia. Because a vision puts parameters in place. Porque la visión hace que las cosas se acomoden en su lugar correcto. It sets some boundaries. El tener un plan y una visión establece límites. And out of that moment and understanding that I felt like the Holy Spirit gave me, Y en ese momento, cuando comprendí lo que el Espíritu Santo hablaba a mi vida, I realized that we needed to start building a culture of faith in our home. entendí que también necesitábamos empezar a construir una cultura de fe en nuestro hogar. So that's what we're going to talk about this morning, how to build a culture of faith. Y ese es nuestro tema de esta mañana, cómo construir una cultura de fe en nuestra familia. And if it's okay with your pastors, I'm going to make it myself at home and teach you like I'm your pastor. Y si me permiten sus pastores, quiero tomar la posición de su pastora y enseñarles como si yo pastoreara esta iglesia. Every family, unique family in this place, no matter what it looks like, No importa cómo sea cada familia que está en este lugar, needs to have a culture of faith at work in your house. necesita tener una cultura de fe activa en su casa. A culture is simply how we do things here. Cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Not how our neighbor does something, Si tu vecino hace algo, not how our coworker does a thing, si tu compañero de trabajo lo hace de otro modo, not how your aunt or your uncle do something, si tu tío, si tu tía lo hace diferente, not even necessarily how your parents did something. es más, incluso tus papás pudieron hacerlo diferente. The culture that you develop in your home, in your life, Pero esa cultura que vas a desarrollar en tu casa y en tu vida should reflect how you do things here. debe reflejar cómo haces tú las cosas aquí. And that's no disrespect to any of the homes or the families that you grew up in. Y eso no significa que no respetemos los principios o la forma en la que las familias con las que crecimos hacían las cosas. Maybe some of you grew up in good, solid Christian homes with good culture. Quizás muchos de ustedes crecieron en un hogar con principios cristianos, con buena doctrina. And there are things from that you can draw from. Y de esa cultura de fe hay cosas que puedes jalar o sacar para ti. But what God has for your unique family and how He's going to use your new unique family is completely unique. Pero la forma en la que Dios va a usarlos a ustedes como familia, la manera en la que ustedes van a vivir su fe es única y particular de su familia. So this morning, as we talk about developing a culture of faith, Así que esta mañana que estamos hablando sobre cómo desarrollar una cultura de fe, I want you to think about how God can use your unique family. quiero que pienses en la forma en la que el Señor puede usar a tu familia que es única. Culture affects everything. Porque la cultura, hermanos, afecta a todo. And we develop culture in our lives and in our families Y la cultura que desarrollamos en nuestras casas, en nuestras familias, by what we believe and who we identify with. significa es cómo vivimos y con qué nos identificamos. When I was growing up in our neighborhood, En el lugar donde yo crecí, we all knew the family whose kids were all really good in school or really good in sports. nosotros conocíamos a las familias que tenían esos hijos que eran muy aplicados en la escuela o estos otros hijos que eran muy buenos en el deporte. That family that everybody just kind of worked together to succeed. Esa familia, todos conocíamos a una familia que todos se involucraban y trabajaban juntos para que todo funcionara. Some of you are probably thinking of that family from your childhood right now. Quizás ya te estás pensando en alguna familia que conociste en tu infancia, ¿verdad? But we also knew the crazy family on the street.
Pero también todos nosotros tuvimos un vecino, una familia vecina que estaban un poquito locos. The family that wasn't working well together. O quizás la familia en la que tenía muchas dificultades o problemas. The family whose kids were always in trouble. Esa familia que tenía hijos que toda la vida estaban metidos en problemas. A lot of that has to do with what a family believes and who a family identifies with. Y todo eso tiene que ver con en qué cree esa familia y con qué se identifica esa familia. Develop that system of belief by what we have been exposed to and what information we have. Y todos creamos este sistema de creencias sobre la base de aquello en lo que hemos estado involucrados o en lo que hemos visto antes. I'm going to assume because you're here this morning at church, Y yo voy a tomar por hecho que como todos ustedes están hoy, esta mañana, en la iglesia, that your belief system que su sistema de creencias is based in faith. está basado en la fe. And I'm also going to assume that your identity Y también voy a asumir que la identidad de cada uno de ustedes, as an individual and for your family, como personas individuales y también como familias, is that you are people who have been found in Christ. es que son personas que fundamentan su vida en Jesucristo. So we're going to walk through 4 principles this morning Así que quiero hablarles de 4 principios esta mañana that are going to help us to take our belief system and our identity and develop a culture of faith. para que podamos tomar nuestra cultura, nuestro sistema de creencias y crear una cultura de fe. We have a diagram we're going to put up for you to look at. Vamos a mostrar aquí en pantalla un diagrama, un gráfico que quiero que vean conmigo, por favor. You should know I'm a teacher at heart if you haven't figured that out already. Si ya se dieron cuenta, soy maestra de corazón. And teachers always have diagrams. Los maestros siempre tenemos un diagrama o algo que enseñarle a los alumnos. So the first thing we're going to look at is what's written at the top of that diagram. ¿Pueden leer conmigo el título de este gráfico que dice Desarrollar cultura de fe en la familia? The first thing that you have to establish before you begin to develop your culture of faith Pero antes de que empieces a desarrollar una cultura de fe, hay algo que debes hacer primero. is that everyone in your family has the freedom to choose. Tienes que tener bien claro que cada persona de tu familia tiene libertad de elegir. Every day, all day long, you are making choices. Porque sabes que todo el día, todos los días, tú y yo tomamos decisiones. Somebody cuts you off in traffic and you respond. You make a choice how you're going to respond. Vas manejando y alguien se te cierra en el tráfico, tienes que elegir cómo vas a responder a esa situación. Someone treats you kindly or graciously. You have a choice in how you're going to respond to them. Y también si alguien te trata bien, si es amable contigo, tienes la elección de cómo vas a responder a eso. You get treated unjustly at work. You have a choice in how you're going to respond. Si te tratan mal en el trabajo, tienes que elegir cómo vas a responder a eso. Every day, all day long, God has given us the freedom to choose Him. Y todos los días, Dios nos da la oportunidad de elegirlo Él. Why is this important when it comes to culture? ¿Qué tiene que ver esto y por qué es importante para una cultura? Because culture is held in place by what we choose to follow. Porque la cultura se establece con base en aquello que elegimos seguir. Culture sets the atmosphere for your home. Y esa cultura va a establecer la atmósfera de tu hogar. And if you yourself as a parent, Y si tú como papá, or if you allow your children o quizás en cuanto a tus hijos, to violate whatever culture you want, si tú permites que tú mismo, tus hijos, invaliden o violen esa cultura que tú quieres que se establezca en tu casa, culture falls apart. sabes que la cultura simplemente se cae a pedazos. So it's very important for us to know Así que es muy importante que sepamos esto, that we can go through these 4 principles
that we're going to talk about this morning. Podríamos ver estos 4 principios de los que hablaré en un momento más. And we can talk about culture all we want. Y podríamos hablar y hablar de cultura todo el tiempo. We can talk about the fact that we're people of faith. Podríamos decir, somos gente de fe. We can talk about the fact that we are kingdom, solid kingdom people. Podríamos decir incluso que somos personas firmes en la cultura del reino, en nuestra fe en Cristo. But if we don't choose to follow kingdom principles, Pero si no tomamos la decisión, si no elegimos seguir los principios del reino, if we don't choose to uphold respect and honor in our house, si no decidimos, si no elegimos hacer del honor en nuestra casa un pilar, then whatever culture we talk about no importa cuánto hablemos de cultura, just falls apart. la cultura se nos va a caer a pedazos. So look to the person next to you Así que voltea con tu vecino and tell them choose wisely. y dile, elige con sabiduría. All right, let's talk about these 4 principles. Muy bien, vamos a platicar acerca de estos 4 principios. Now we're going to talk about these, but these are not in a specific order. Déjame decirte, los 4 principios no tienen un orden en particular. These are not step 1, step 2, step 3, step 4. No son un proceso de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. These are all of these principles working together to develop culture of faith in your home. Más bien es que los 4 principios tienen que funcionar juntos para construir una cultura de fe en tu casa. The first one we're going to talk about is vision. Primer principio, visión. Habakkuk 2 says, write the vision. Habacuc 2 dice, escribe la visión. The vision gives us the big picture. Porque la visión nos da la imagen completa. The vision is the first thing that begins to set the parameters or the boundaries of our home. Esa visión es lo que primeramente va a establecer los parámetros o los límites que queremos en casa. It kind of sets the tone and tells us what's acceptable and what's not. Esa visión nos dice lo que es aceptable, lo que no es aceptable, el tono de la cultura. And as you can see on the diagram, it tells us what the future looks like. Y si se ponen atención en la parte de abajo de donde dice visión, dice ahí cómo vemos nuestro futuro. It's the part in verse number 1 of Habakkuk 2 La parte que está en Habacuc 2:1, that says to parents and to adults, eso que dice a los padres, a los adultos, I will stand my watch in the place that God has positioned me, es que esos padres y esos adultos deben de decir, me voy a parar firme en el lugar donde el Señor me puso para cuidar, para guardar. and I will look to see. Y lo que quiero al estar en esa posición es ver. I will look to envision Y eso es tener una visión. what He will say. Y quiero poder ver, tener la visión de lo que el Señor va a hablar. So as parents and leaders, Así que como padres, como líderes, part of our responsibility is to write the vision, parte de nuestra responsabilidad, padres, es escribir la visión. to stand in the positions of authority that God has given us, Pararnos en esa posición de autoridad que el Señor nos dio and look to see what He is saying, y poder ver aquello que el Señor está hablando. and then write that down. Y entonces escribirlo. You understand that? ¿Me están entendiendo? Part number 2, Parte 2. strategy. Estrategia. Strategy says, what's the plan? La estrategia nos dice, muy bien, ¿y cuál es el plan? How are we going to get from here to there? ¿Cómo vamos a hacerle para llegar desde aquí hasta allá? To the parents in the house, how am I going to get my children from infancy to adulthood? Para los que somos papás que me están escuchando es, ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos puedan llegar exitosamente desde ser preescolares hasta ser adultos? And develop within them a hunger for God. ¿Y cómo podemos además hacer que ellos tengan un hambre de Dios? And develop within them a heart for the house of God. ¿Y cómo desarrollar en ellos un corazón para la casa de Dios? How am I going to do that? ¿Cómo le voy a hacer? To other leaders in the house, A todos los que son líderes aquí, whoever you are leading,
No importa quién estés liderando, you have to put strategy in place to tell them how. tienes que crear una estrategia para decirles el cómo. You've given me the vision. Ya tenemos la visión. I can see what the expectation is. Ya puedo ver cuál es la expectativa. I can see where you think you want us to go. Señor, ya puedo ver hacia dónde quieres que vayamos. How am I going to get there? Y ahora pregúntale, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo llego de aquí a allá? That's why Habakkuk 2 says, write it down and make it clear. Por eso Habacuc 2 nos dice, escríbela de forma clara. Make it clear so whoever's reading knows how to run with it. Escribe la visión de una forma tan clara que cualquiera que la lea pueda correr con ella. When we wrote our family vision down, Cuando nosotros escribimos la visión de nuestra familia, we printed it off and hung it through our whole house. y lo imprimimos y lo colgamos por toda la casa. Even before our kids could read, Incluso antes de que nuestros hijos pudieran leer, we posted that vision. nosotros pegamos en las paredes la visión de nuestra familia. Because in Deuteronomy 6, God is speaking about Abraham. Porque en Deuteronomio 6 leemos acerca de Abraham. And he says about Abraham, Y ese pasaje habla acerca de Abraham lo siguiente. I know I can trust this man Yo sé, dice el Señor, yo sé que puedo confiar en este varón. because he's going to teach his children what I've spoken to him. Porque Él va a enseñar a sus hijos lo que yo le he hablado. And he's going to teach it to them in such a way that it inscribes it not just in their eyes, but on their heart. Y lo va a enseñar de forma tal que no solo se les va a quedar inscrito en sus ojos, sino en su corazón. And if you read the rest of that scripture, it says, post this vision, post these principles on the doorpost of your house. Y si lees con atención Deuteronomio 6, dice que pegues la visión en los postes de tus puertas, de tu casa. Talk about it when you're sitting at a table. Que hables de ello cuando estés sentado a la mesa. Talk about it when you're going through your daily life, up and down the road. Que hables de ello cuando vayas caminando hacia tus actividades de todos los días. So once you've written the vision, Así que una vez que hayas escrito la visión, you have to talk about the vision, tienes que hablarles acerca de la visión. and you have to start living the vision. Y después tienes que empezar a vivir la visión. You have to strategize and live it in such a way Tienes que hacer una estrategia y vivir la visión de forma tal that your children can read it clearly through you. que tus hijos puedan leer la visión claramente a través de ti. Because I'm very detailed, Y como yo soy muy detallista, not only did we post it in specific places throughout our house, no solo pegamos la visión en lugares estratégicos de nuestra casa, I made small cards about this size imprimí unas tarjetitas como de este tamaño that would fit inside the wallets of my husband and I, que cupieran en la cartera de mi esposo, en mi cartera también. and eventually our children. Y claro, cuando mis hijos tuvieron cartera, también en las de ellos cabía. And my husband and I actually still have ours. Y sabes qué, mi esposo y yo todavía tenemos esas tarjetitas. Still carry them everywhere we go inside our wallet. Y no importa dónde vayamos, esa visión va con nosotros, va en nuestra cartera. Our children, of course, are adults and they've written their own visions for their households. Ahora que mis hijos son adultos, cada uno escribió la visión para su casa. And it's going to look different for them than it looked for us. Y seguramente va a ser una visión distinta de la que nosotros teníamos como familia. But you have to live that vision out. El punto es que vivas la visión. And I just want to talk to the parents for just a minute, especially parents with young children. Y déjame hablar un minuto a aquellos papás que tienen hijos pequeños. Take the time to learn about how children grow and learn. Tómense, por favor, el tiempo de estudiar cómo crecen los niños. There are lots of Christian books out there on how to parent well. Sabes que hay muchos libros, hay mucho material cristiano sobre cómo criar hijos cristianos. How to speak to your children. Cómo hablarle a tus hijos. How to discipline your children effectively. Cómo disciplinar de forma eficiente a tus hijos.
The whole point of disciplining or correcting our children Y el punto principal de corregir o disciplinar a nuestros hijos is to build something within them for the future. es que podamos crear en ellos algo que les sea útil para el futuro. So the next time they will self-discipline. Porque así la próxima vez ellos van a tener una autodisciplina. It's not just to stop unwanted and bad behavior. Y disciplina no solo es detenerlos cuando se están portando mal. Discipline and correction should build something in us. La disciplina correcta, la corrección correcta debe de formar algo en nosotros. That's why I'm saying, as you're living the vision out in front of your children, Por eso les digo, tienes que vivir tú la visión enfrente de tus hijos. and teaching them how to live the vision. Para que ellos aprendan, para que tú les enseñes a vivir la visión. Make sure that you're building something in them for the future. Asegúrate de estar construyendo en ellos algo que les sea útil para su futuro. So we have to write the vision, make it plain, Entonces tenemos que escribir la visión, tenemos que escribir y hacer un plan. make sure we have a plan in place or a strategy on how to live the vision. Tenemos que tener un plan, asegurarnos de tener una estrategia sobre cómo vivir la visión. And the next thing I want to talk about is synergy. Y entonces eso nos lleva a mi siguiente punto, es la sinergia. Synergy, how I like to describe it, Me gusta describir la sinergia de esta forma. is independence versus interdependence. Es la independencia en equilibrio con la interdependencia. It's how the beautifully unique individuals in each family Es la forma en la que cada individuo único, hermosamente creado, learn how to live well together and complement each other. aprenda a vivir en comunidad, en unidad con los demás y a ayudar a los demás. It might just be my house, Quizás solo suceda en mi casa, but we had 4 very unique individuals in our home when our kids were younger. pero mira, déjame contarte que en mi casa, cuando mis hijos eran pequeños, cada individuo era muy peculiar y muy particular. 4 unique ways that we all interacted with each other and with the world. 4 formas distintas y únicas en las que interactuábamos entre nosotros y con el mundo. As you can imagine, I like things tidy and orderly. Como ya te podrás imaginar, a mí me encantan las cosas en su lugar, bien ordenadas. My husband, on the other hand, not so important to him. Para mi esposo, por otro lado, eso no es tan importante. If you go to our bathroom at home, Si tú entraras al baño de mi casa, my side of the counter is going to be all neat and orderly, mi lado del lavabo va a estar bien ordenado, bien acomodado. his not so much. Si volteas a ver el lado del, bueno, no te platico, ¿verdad? Our kids were completely unique even from us. Y nuestros hijos son únicos, bien distintos de mi esposo y míos. Our daughter was very disciplined in the way that she approached her schoolwork. Mi hija, por ejemplo, era muy disciplinada al momento de hacer tarea. Our son was not. Mi hijo no. Our son, every day, every week, was an argument trying to get homework done. Todas las semanas, es más, todos los días peleábamos con él para que se sentara a hacer la tarea. He's a musician. Es músico. That is what he does for his career. Él es músico de carrera, es músico de profesión. And I don't want to generalize all musicians, Perdón, no quiero generalizar con todos los músicos. but most of you are very creative. Pero la verdad, la mayoría de ustedes son bastante creativos. And for our son, when he was learning new things, Para nuestro hijo, cuando empezaba a aprender acerca de la fe, you needed to show him why he needed to learn this. tenías que explicarle por qué tenía que aprender eso. For our daughter, she didn't care. Nuestra hija no tenía cuidado de eso, no le importaba. For her, it was just a part of the to-do list. Para ella era parte de sus pendientes que hacer. I have to learn this, I have to pass this test so I can graduate. Tengo que aprenderme esto para pasar mi examen, para poder graduarme. So you can imagine, with the 4 of us living in the same house,
Así que ahora imagínate esas 4 personas viviendo en la misma casa. Things did not always go smoothly. La verdad es que no siempre funcionaban las cosas mucho en armonía. I was always trying to remind everyone that everything has a home and it should be in its home. Yo siempre tenía que decirles a mis hijos, a ver, toda cosa tiene su casa y toda cosa debe de estar en su casa. We were 4 uniquely God-breathed people. 4 personas únicas, las 4 creadas por Dios. With 4 unique purposes of God breathed into us from the beginning. 4 propósitos distintos de Dios inspirados en nosotros desde el principio. Each one of us was fearfully and wonderfully made by God. Te puedo asegurar que cada uno de nosotros fue creado de forma perfecta, de forma maravillosa por las manos de nuestro Dios. So my job as a parent was not to try to make my children just like me. Entonces mi trabajo como mamá o como papá no es hacer que mis hijos sean idénticos a mí. My job as a parent was to try to figure out what has God purposed for this child. Sino entender cómo fue que Dios creó y qué propósito puso en cada uno de mis hijos. And how can I surround them with a culture of faith and celebrate and develop that purpose? ¿Y cómo puedo construir alrededor de ellos una cultura de fe? ¿Y cómo puedo celebrar el propósito que Dios puso en cada uno de ellos? Celebrate and develop those unique gifts in them. Celebrar y desarrollar los dones únicos que el Señor puso en ellos. We very clearly saw in our daughter the gift of leadership. Y claramente desde pequeños pudimos ver en nuestro hijo y en nuestra hija ese don de liderazgo. So we encouraged her to participate in activities that developed that leadership. Así que siempre les animamos a que participaran en actividades que desarrollaran ese liderazgo. We even gave her small leadership roles in our home. Les dimos de hecho ciertas actividades de liderazgo dentro de nuestra casa. And acknowledged when she did those well. Y con mi hija particularmente siempre le celebrábamos y le reconocíamos cuando hacía esos roles, esas actividades bien. When we saw that our son was interested in music, Y cuando nos dimos cuenta que nuestro hijo estaba interesado en la música, we found a way to buy him an inexpensive guitar buscamos la manera de comprarle una guitarra no tan cara. and found a way for him to learn how to play that guitar. Y buscamos la forma de que él tomara clases para que aprendiera a tocar la guitarra. Honestly, at first, he watched YouTube videos La verdad, les voy a confesar, al principio veía videos de YouTube and learned what I think they call power chords. y se, y se aprendió algo que los guitarristas llaman power chords. And that's how he learned how to play guitar. Y así aprendió a tocar la guitarra. That was the beginning of it. Y ahí empezó, ese fue su inicio. And we celebrated that every chance we got. Y cada vez que teníamos oportunidad, le celebrábamos eso que aprendía. At family gatherings for Christmas and other holidays, Cuando nos reuníamos toda la familia en Navidad o en otras celebraciones, he would act like he didn't want to do it, but we always asked him to play his guitar for us. siempre se escondía para que no lo llamáramos, pero siempre le decíamos, vente Stephen, tócanos una canción. And as a teenager, he acted like we were imposing something horrible on him. Cuando fue adolescente actuaba como si le estuviéramos imponiendo algo espantoso a su vida. But he actually never refused. Pero la verdad es que nunca se negaba. So I think he kind of liked it. Yo creo que sí le gustaba. And today, our daughter and her husband are leading the church that we founded. Hoy en día, mi hija y su esposo son los pastores principales de la iglesia que nosotros plantamos. And our son lives in Australia and is pursuing his career in music. Nuestro hijo vive en Australia y es músico profesional, es un artista reconocido allá. Because we didn't try to mold them into my husband or myself. Porque mi esposo y yo nos aseguramos de no moldear a nuestros hijos para que fueran una imitación mía o de él. That's what I mean by independence versus interdependence. A eso me refiero cuando digo independencia equilibrada por la interdependencia. Celebrate the uniqueness of each individual in your family. Celebra lo único que tiene la individualidad, la peculiaridad de cada persona de tu familia. And find ways
to complement each other's gifts. Y también busquen formas de complementar el don que cada uno de ustedes tiene. Last quick point on this principle. Último punto muy rápido sobre este principio. See your family as a team. Mira que tu familia sea como un equipo. That each individual, uniquely purposed person Que cada persona, cada individuo único are all working together as a team está trabajando en unidad como un equipo to accomplish the vision. para cumplir la visión. Last principle Último principio. is actually called principles and values. Ese último principio se llama principios y valores. I would say this is going to be the rationale behind your vision. Y quiero decirte que estas son las razones detrás de tu visión. And this one asks the question, what are your non-negotiables? Y aquí tenemos una pregunta muy importante. ¿Cuáles son tus no negociables? What are the things that you will not and cannot compromise on? ¿Qué son esas cosas que no jamás vas a dejar que sean arriesgadas? I'm going to just tell you two that were in our house. Déjame decirte los dos nada más de los que nosotros tuvimos como familia. One was honor. Punto número uno, el honor. Honor is a non-negotiable in our family. El honor, la honra es un no negociable en nuestra familia. And I define honor as placing value on what God values. Y yo defino que el honor es valorar aquello que Dios valora. We honor God because we understand His value to us. Nosotros honramos a Dios porque entendemos lo mucho que Dios vale para nuestra vida. And we honor each other in our family because we know that God has first place value on them. Y nosotros debemos honrar a cada miembro de nuestra familia porque entendemos que Dios puso algo valioso en cada uno de ellos. Husbands, your wife is God's daughter first before she's your wife. Esposos, escuchen esto. Tu esposa es hija de Dios antes que ser tu esposa. And wives, your husband is God's son before he's your husband. Esposas, tu esposo es hijo de Dios antes que ser tu esposo. You honor each other because of the value that God has placed on you. Deben honrarse mutuamente por el valor que Dios puso en cada uno de ustedes. Even when they're misbehaving and not treating you well, Incluso cuando no te traten tan bien, you honor them because God has honored them. sigue honrándoles porque ellos tienen un valor único de parte de Dios. Learn how to fight fair, Aprende a pelear de forma justa. because there's always going to be arguments in a marriage. Porque en un matrimonio siempre va a haber discusiones. There's always going to be disagreements and seeing things differently. Siempre va a haber desacuerdos en un matrimonio. Siempre vamos a ver cosas de forma distinta. And there has to be a way that we can debate and sometimes even argue to come to a resolution. Y debemos encontrar la forma de discutir, de comentar, incluso a veces de tener una discusión fuerte para poder llegar a un consenso o a una solución. But you have to learn how to do it in a way that keeps honor at the center. Pero no te olvides de que siempre el centro de esa conversación o esa discusión debe de ser la honra mutua. One of the worst fights my husband and I ever had Una de las peores peleas que tuvimos alguna vez mi esposo y yo was on a Saturday night when we were preparing to preach together the next morning. fue un sábado en la noche mientras nos preparábamos para predicar juntos el domingo en la mañana. We were going to preach about a series called The Man and the Woman. Y vamos a empezar una serie, y vamos a predicar en una serie nueva llamada Hombre y Mujer. We were going to teach our church about how men and women are both needed in the kingdom of God and how we can work well together. Queríamos enseñarle a la iglesia cómo el hombre y la mujer habían sido creados por Dios y cómo debían de trabajar juntos para cumplir el propósito de Dios. And somehow or another, in the middle,
of us preparing the night before, Y en algún punto, no sé cómo sucedió, pero la noche antes, mientras nos preparábamos para dar este mensaje, we started arguing about how we were going to preach this. empezamos a discutir sobre cómo íbamos a predicar este mensaje. And before it was over with, it had turned into an ugly fight. Y no sé cómo, el punto es que llegamos a una pelea, verdadera pelea. Honor had not only left the room, it left the house. La honra no solo se había salido de esa sala, ya se había ido de la casa. It turned into what your mama does. Llegamos al punto de, pero es que tu mamá And your dad is. y tu papá, It got ugly. les puedo decir, qué discusión tan fea. To the point that we both threw our hands up, and I went to bed in the bedroom and he fell asleep on the couch. Al punto tal que dijimos, ay ya, uno se fue a dormir a la sala, el otro se fue a dormir a su cuarto. The next morning we got up Siguiente mañana despertamos. and we sheepishly met in the kitchen, Y claro, pues nos encontramos en la cocina. and both of us bowed our heads Los dos agachamos la cara and apologized y nos pedimos perdón. because we realized Porque nos dimos cuenta that honor had left the conversation. que el honor, que la honra había salido de esa conversación. That was early in our pastoring years, Claro, eso fue cuando éramos pastores muy jóvenes, but it was a lesson that we learned well that time. pero aprendimos muy bien esa lección ese día. That we're going to have a lot of arguments over the years. Vamos a seguir teniendo discusiones al paso de los años. You don't lead together well without a few disagreements. No vas a poder ser nunca un buen líder si no tienes algunos desacuerdos, But we never let honor leave the conversation. pero nos aseguramos en lo subsecuente de no dejar jamás que la honra saliera de la conversación. Because as long as honor is in the conversation, Porque mientras tú mantengas la honra en las conversaciones, it makes you think about what's getting ready to come out of your mouth. vas a poder pensar bien antes de hablar. And you may have to say some difficult things to each other. Quizás tengas que decirle algo difícil a la otra persona, But honor seasons it with grace. pero la honra sazona tus palabras con gracia. A second thing that was important to us in our culture of faith in our house was generosity. Segundo punto que era importante en nuestra cultura de familia, un no negociable, era la generosidad. And not just generosity with material things, Y no hablamos de la generosidad solo con lo material, but generosity in the way that we gave grace and mercy to each other. sino nos referíamos también a la generosidad con la gracia y la misericordia que mostrábamos a otros. Generosity in the way that we gave each other space to grow and learn. Generosidad en el espacio que nos dábamos unos a otros para poder crecer, para poder desarrollarnos. Generosity in the way that we gave forgiveness. Generosidad en la forma en la que nos perdonábamos unos a otros. So your principles and your values are your non-negotiables. Entonces, tus principios, tus valores son tus no negociables. What is important to you where the kingdom of God is concerned? ¿Cuáles son esas cosas que son importantes para ti y que se basan en el reino, en la cultura del reino? I think when you came in this morning, we gave you a handout. Cuando entraste a la iglesia esta mañana te dieron una hoja, ¿la tienes? So I'm just going to very quickly walk through that handout and then we're going to pray. Vamos a ver muy rápido lo que dice esta hoja y después oramos juntos. ¿Les parece bien? How many of you are having flashbacks to school right now? ¿Cuántos de ustedes sienten que regresaron a la escuela tantito con su papel en la mano? I apologize. Discúlpenme, por favor. But I do believe that this guide will help you in beginning to write a vision for your house. Pero yo creo que esta guía, esto que tienes en tus manos, te va a ayudar a que puedas escribir la visión para tu hogar. So that I think the first thing, I don't have it in front of me, I think the first thing on that is to write down some words that represent the things that you value. El punto número 1 es, cuando piensas en lo que te gustaría que fuera la cultura de tu familia, ¿qué ves? Escribe palabras o frases que describan
¿Cómo quieres que sea tu familia? So take some time when you go home. Así que cuando regreses a casa hoy, tómate un tiempo. To the married couples, do this together. Los que están casados, háganlo juntos. Take some time to pray quickly Tómense un tiempo para orar juntos. and begin to write down those things that are important to you. Y empiecen a anotar aquellas cosas que son importantes para ustedes. And then once you've done that, Y una vez que lo hayas hecho, take some time to go find some scriptures that affirm what your heart's desire is. después de que hayas escrito esto, ahora ve a la Biblia y busca versículos, busca pasajes que afirmen o confirmen esto que tú has escrito. What is this one? What's this one? Right. Okay, and then we end with, I'm skipping through a couple. Estoy leyendo muy rápido lo que dice la We hoja. end with taking all the information that you've written down in these sections on this guide. Una vez que contestes cada una de las secciones de la hoja que tienes en tus manos, And then you begin to write out your family vision. toma eso que contestaste y únelo para que puedas escribir la visión de tu familia. Some people write it out in paragraph form. Algunas familias, algunas personas lo escriben en forma de párrafo. Some people just write it out in 4, 5, 6 statements. Hay personas, hay familias que lo escriben en 5 o 6 enunciados. It doesn't really matter what kind of form you end up writing it in. La forma en la que tú lo hagas no es tan importante. What's most important is that you write it down. Lo más importante es que sí lo escribas And then find a way to put it in front of your children. y que busques la manera de que lo puedas pegar o poner en donde tus hijos lo lean. Find a way to put it in front of the people you're leading. Ponlo frente a la gente a la quien tú lidereas. Write it down. Escríbelo, Make it clear. que sea claro. Find the strategy you need for your family to live that vision out. Encuentra cuál es la estrategia para que tu familia pueda vivir de forma práctica esa visión. Work together as a team. Trabajen juntos como si fueran un equipo. Recognize the uniqueness of God in each member of your family. Reconoce el carácter único que Dios puso en cada miembro de tu familia. And stand firm in your convictions and in your faith in the kingdom. Y mantente firme, parado en tus convicciones y en tu fe en el reino. If you're married in here this morning, I want you to grab hands with your spouse. Si estás aquí y está tu esposo o tu esposa, tómense de la mano, por favor. If you're a single parent in here, I want you to grab hands with someone next to you. Si eres papá o mamá soltera, tómale la mano a la persona que está junto a ti. If you're single in here and you don't have any children yet, Si estás soltero, todavía no tienes hijos, todavía no te casas, find somebody that you can hold hands with as well. también busca a alguien a quien puedas tomar de la mano. Because even if you're not married and leading a family as in with children, you are leading in your community. Quizás todavía no tienes una familia a quien encabezar, pero también si eres líder en tu comunidad o en el lugar donde te encuentras. Now to close today, I'm just going to pray over families. Así que vamos a cerrar este tiempo orando por las familias. And I also want to challenge you to go home and take advantage of this guide and write your family vision. Y quiero animarles a que de verdad aprovechen esta guía que les estoy dejando para que escriban la visión de su familia. From the very beginning, God established families. Porque sabes, desde el principio de los tiempos, Dios estableció a la familia. In Genesis, the first chapter. Desde Génesis 1. And when Adam and Eve fell in sin, Cuando Adán y Eva cayeron a causa del pecado, God still used a family to bring restoration to the earth. aún así Dios usó a una familia para traer restauración a la tierra. And God has something big for your family to accomplish here in the earth as well. Y Dios tiene algo grande para tu familia, para lograr algo también grande en este tiempo y en este lugar. Please don't just think of yourself as just an everyday family here on the earth. Por favor, nunca más pienses que tu familia es cualquier familia, como una más de las que están en la tierra. God has something unique that He can do through your life, through your family, and through
His church. Porque Dios tiene algo único que puede hacer a través de ti, a través de tu familia y a través de esta iglesia.